Pasadas, la clase anterior y la anterior, empezaron con práctica, con el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Esos fueron los que ustedes estuvieron resolviendo. Conmigo habíamos comenzado con el ejercicio 3. El ejercicio 3 que también tiene que ver, el 3 y el 4 vienen juntos, por eso vimos el 5 y el 6 y ahora retomamos y vamos a resolver el ejercicio 4. En el ejercicio 4 que utiliza las tablas del ejercicio 3. Las tablas del ejercicio 3 tenemos la tabla ciudades, código de ciudad que es clave primaria, el nombre, la provincia. Y la tabla temper con el código de la ciudad y fecha, que los dos forman una clave compuesta, una clave primaria compuesta. Y a su vez código de ciudad es clave externa de la tabla ciudades, código de ciudad. También temper, la tabla temper tiene los campos tmax y tmin, donde contienen estos campos los valores de temperaturas máximas y mínimas. Bueno, entonces ahora vamos a leer el enunciado del ejercicio 4. Dice, utilizando los datos del ejercicio anterior, o sea, las tablas ciudades y temper, dice hacer un procedimiento que reciba como datos el código de una ciudad y un año y almacene en una tabla temporal por cada mes del año ingresado el número de mes, el promedio de temperaturas máximas y el promedio de temperaturas mínimas de esa ciudad. Entonces, eso es lo que nos piden ahora, hacer un procedimiento, pero vamos a leer todo el enunciado. Dice, y en el caso B, un formulario que permite ingresar un año en un cuadro de texto y seleccionar el nombre de ciudad, cuadro combinado, y al hacer clic en un botón muestre en una grilla el promedio de temperaturas máximas y mínimas de esa ciudad para cada uno de los 12 meses del año ingresado, tal como se muestra en la figura. Utilice la tabla temporal creada en el ítem 2, en el ítem, quiero decir, anterior. En caso de que no haya valores registrados para esa ciudad en alguno de los 12 meses, mostrar cartel sin datos. Bueno, leí todo porque quería llegar a esta imagen del formulario. Si vemos este procedimiento que tiene como datos código, bueno, que dice que recibe como parámetro un código de ciudad y un año, si lo vemos, van a ser los valores del combo, el combo ciudad, que va a contener las ciudades, y el año va a ser un cuadro de texto. Entonces, estos van a ser los dos parámetros de entrada del procedimiento. Además, dice que lo tiene que almacenar en una tabla temporal. ¿Y qué es lo que qué tiene que almacenar en una tabla temporal? Acá dice, para cada mes del año ingresado, o sea, el año que se ingresa acá, el año que se ingresa en el cuadro de texto, para ese año tengo que obtener para cada uno de los 12 meses cuál fue para el mes 1 el promedio de temperaturas máximas y el promedio de temperaturas mínimas de esa ciudad. Bueno, entonces, eso que hay que obtener es más fácil visualizarlo en una grilla. Esta grilla, en realidad, lo que está haciendo va a mostrar el contenido de un cursor, de una tabla temporal, que lo vamos a obtener en un procedimiento, en el procedimiento A. Si todavía no tenemos claro cómo va a quedar el resultado de este cursor, bueno, vemos en la imagen esta que ahí ya nos dice donde los títulos de esta grilla son los nombres de la tabla temporal.
O sea, los títulos vamos a tener que tener como campos el mes de tipo numérico, de 2 lugares como máximo, el promedio de temperaturas máximas, que va a ser numérico, y el promedio de temperaturas mínimas. Por ejemplo, acá tenemos como máximo, puede ser 5 lugares y dejamos un lugar para la parte fraccionaria, puede ser. Teniendo en cuenta el punto, ¿no? Si es como máximo, bueno, puede ser una temperatura de 100 grados centígrados. No creo que pase eso, pero bueno. Pero puede, no creo que pase esa temperatura, pero acá como máximo hay 4, pero podemos considerar 5 uno más. ¿Se entendió hasta ahora lo que hay que hacer? Que hay que obtener un cursor. En el caso A, en un procedimiento. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a obtener. ¿Cómo completamos estos datos del cursor? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entiende esta grilla? ¿Se entiende el combo, el año? Yo no veo nada, pero supongo que sí. Sí, profe. Bueno, entonces, acá nos pide que para esa ciudad, ese año y ese mes, nos solicitan un promedio de temperaturas máximas. ¿Cómo es un promedio? Vengo acá, ¿no? En temperaturas. Voy a tener que ver solo las temperaturas máximas. Un promedio, bueno, todas las temperaturas máximas. ¿Con qué condición? ¿Para qué condición? Para la ciudad al que yo reciba, el código de ciudad corresponda al código de ciudad de la tabla Temper, que el año que ingresé sea igual al año de la fecha, y primero que el mes sea 1, después el mes 2, después el mes 3. Bueno, y para el mes 1, con todos esos registros que cumplan la condición de código, de año y de mes, me quedo con todas las temperaturas máximas y le calculo el promedio. ¿Y cómo es el promedio de las temperaturas? Nos quedamos con todos esos registros que cumplan la condición. Como que hacemos un filtrado de esos registros, solo eso. A todo ese grupo, ¿qué vamos a aplicarle? A toda la columna Tmax, ¿qué tendríamos que hacer con los valores de Tmax? Sumarlo y dividir la cantidad de registros, la cantidad de elementos de la columna. Exactamente. Promedio. Lo sumamos y lo dividimos por la cantidad de registros que sumamos. Y fíjense que después, de acuerdo a la imagen, cuando dice, en caso que no haya valores registrados para esa ciudad, en alguno de los meses, un cartel sin datos. O sea, puede pasar que yo elija el mes 2 y que en esa ciudad, en ese año, no se hayan registrado, no se almacenaron los valores de las temperaturas máximas del mes de febrero. Ese mes decidieron no almacenar los registros. Entonces, ¿qué pasa con un promedio cuando divido por cuántos registros voy a dividir? Tiene 6 distintos ceros, ¿no? Para no se puede dividir. Claro, vamos a tener que verificar que por lo menos haya registro. O sea, si la cantidad de registros fue 0, no puedo dividir por 0. Entonces, no voy a poder calcular el promedio si no hay datos. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si hay datos en la tabla Temper para ese código de ciudad, ese año de la fecha y ese mes? Que haya registros. ¿Cómo podemos saber cuántos registros hay?
Con Pones un contador. contador en el scan y si es igual a 0, que le pongas sin datos. Claro, podría hacer un scan for para ese código de ciudad, si igual en la que recibo como parámetro para el año y mes, y los voy contando de a uno. Si hay registro, que el contador se incremente en 1. Muy bien, pero en la primera clase, por lo menos en la primera clase o la segunda, mejor dicho, la segunda clase de programación, la primera parte, encontramos que empezamos a ver unos comandos que se aplicaban, comandos globales se les llaman, que se aplica todo un conjunto de registros para obtener, bueno, ¿se acuerdan cuando teníamos que ver cuántos aprobaron? ¿Cuántos? Con el count, puede ser, no, si no me equivoco. A ver, hicieron la práctica 1 otra vez, porque después, lo que se da en la práctica 1 también se pregunta. Count, no. Calculate. Muy bien. Calculate. ¿Y cómo se llama la función que me permite calcular que me devuelva cuántos registros cumplen una condición? For. Sum es la suma. No, digo que habría que hacer un calculate count con una condición for. Claro, el count que ustedes le dicen se llama CNT, paréntesis, paréntesis. Lo que cuenta es la cantidad de registros, sí, como ustedes decían, cuenta cantidad de registros. Y si le agregan una condición, cuenta cuántos cumplen esa condición. Si la cantidad es 0, directamente no vamos a calcular el promedio. Y acá está pensado este ejercicio, que si no se hubo registro de temperaturas máximas, tampoco se registraron las temperaturas mínimas. O sea que yo puedo decir, bueno, de esta columna, de la columna de las temperaturas máximas, para el mes 2, para el año 2014, y para la ciudad de Rosario, ¿no hubo registros? No hubo registros. Si no hubo para el mes 2 en esa ciudad, en la ciudad de Rosario, bueno, tampoco hubo registro de las temperaturas mínimas. ¿Sí? Y si hubo registros, bueno, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo hago un promedio de temperaturas máximas? Va sumando. Las voy sumando. Ajá, ¿y qué más? Hago un sum de Tmax. ¿Y qué más tendría que hacer? Y lo dividís por la cantidad. Y lo divido por la cantidad. ¿Y hay alguna función que calcula el promedio? ¿Alguna función? ABG. Calculate ABG. Exactamente, el ABG, y entre paréntesis como argumento le agregamos el nombre del campo Tmax. Entonces vamos a obtener el promedio de temperaturas máximas. Nos quedamos con la columna de todos los Tmax y los registros que cumplen esas 3 condiciones de ciudad, mes y año. Nos va a filtrar esos registros y lo que hacemos el ABG de Tmax. Muy bien, entonces, ahora que ya empezamos a tener más claro lo que queremos hacer, que es un promedio, bueno, mes por mes lo vamos a hacer, ¿no? Para cada uno de los meses. Y eso lo tendríamos que ir almacenando en una tabla temporal. Ya tenemos idea, entonces, que vamos a tener que crear un cursor. Y el enunciado nos pide un procedimiento con estos 2 parámetros, que es la ciudad y el año. Y que lo almacene en una tabla temporal. Bien. Vamos entonces a crear nuestra tabla temporal, que son los encabezados de las columnas
de la grilla. Ya sabemos que van a ser esos encabezados. Y el procedimiento, lo que vamos a llamarle prosidio. Yo lo voy a hacer un bloc de notas, después lo paso. Entonces tengo un prosidio, alta, promedios. Y tengo dos parámetros. Este parámetro que va a ser la ciudad. Le voy a llamar cod ciudad, podría ser. Pero uso tres letras. Y el año le voy a decir A, pero si no podría ser año. El nombre que ustedes quieran para las variables, para los parámetros, para esas dos variables que van a recibir los parámetros que se le envían desde el formulario. Bueno, ¿qué sigue ahora? Ya recibimos los parámetros. ¿Qué tenemos que hacer? Crear el cursor. Muy bien, con un create cursor. Pero le vamos a llamar promedios, porque contienen los promedios. Y ahora este cursor necesitamos saber los nombres del campo. Mes, bien, y numérico n, paréntesis, 2. Podemos decir 2,0. También tenemos prom, tem, max. Es numérico. 5,2 o 5,1 puede ser, o 4,1, es lo mismo. Pero acá, ¿cómo vamos a indicar? Ya nos está diciendo que puede haber valores que no tengan datos. Entonces ya no vamos a tener que identificar con algún valor en particular para decir, bueno, si no hay datos, ¿qué valor va a tomar el campo si no tiene datos? Si tiene datos, bueno, los datos de las temperaturas. Y si no tiene, ¿con qué valor lo podemos identificar? ¿Se acuerdan? Nulo. Claro, con un valor null quiere decir que en ese mes no hubo datos. Entonces le tenemos que decir que este campo admita los valores null. Y el promedio, prom, tem, min, en ese campo, que va a decir que va a ser de tipo numérico, vamos a almacenar el promedio de temperaturas mínimas. 5.1. Y también que acepte valores de tipo null. ¿Sí? Cuando no hay un valor de la temperatura, o sea, no hay datos, entonces si en ese mes no hay datos, que se complete con el valor null. ¿Sí? El valor null quiere decir nada, pero es un valor que nosotros lo utilizamos para cuando no tenemos datos. Bueno, ¿se acuerdan el de las notas de los estudiantes? Que lo completábamos con null si habían estado ausentes. Práctica 1. Me imagino que ya se hicieron otra vez ese ejercicio, y si no, vuélvanselo a hacer antes del parcial, porque todo se puede, o sea, todo se vuelve a evaluar. Profe, ¿No es? Sí. una pregunta. Si llenás de nulo a algún registro, después para contabilizarlo no lo haga. Eso digamos, me surgió la duda recién. Bueno, acá lo que nosotros tenemos que calcular, tenemos que obtener un resultado final. El cursor va a tener los meses. Esto ya sabemos que lo vamos a completar con los números de 1 a 12. Pero, ¿con qué valores vamos a completar las temperaturas si no hay? Si hay un valor promedio, el valor promedio. Si no hay, le vamos a agregar null.
le asignamos este promedio. Cuando vamos a agregar un registro en blanco en el cursor promedios, al mes lo vamos a reemplazar por 1 y al promedio de temperaturas máximas por el valor calculado de acuerdo a Temper. Acá tiene que haber datos. Si en Temper no hay datos, no encontramos datos, la cantidad de registros es 0, cantidad de registros para ese código de ciudad, ese año y ese mes, hay 0 registros en Temper, entonces en Pronten Max lo vamos a reemplazar por null. Ok. O sea, el calculate lo vamos a aplicar en Temper. Si no hay datos, primero vamos a contar cuántos registros hay. Si la cantidad es 0, entonces a Pronten Max le asignamos null. Y si hay registros, hacemos el cálculo del promedio a BG de max. Y a Pronten Max lo reemplazamos por ese cálculo del promedio. ¿Se entendió? O yo voy muy rápido o tal vez lo fui explicando muy rápido. Entonces, este campo no hay que aplicarle calculate a el combo a este cursor promedios. No. Este cursor nosotros lo vamos a ir cargando con valores. Al cursor no le aplicamos un calculate. Profe, entonces nunca no va a tener registro, solo va a tener si en el Temper no hay. Exactamente. Okay. Nosotros o sea, se va a crear en el caso de que exista algún valor, si no, no se va a crear. ¿O sí? De acuerdo a lo que dice acá, hay 12 vamos a tener que crearse, 12 registros vamos a tener que crearlos, sí o sí. Los meses van a ir de 1 a 12, 12 seguro. Después, suponiendo que en el año 2026, que todavía no existe, si yo quiero calcular el 2026, acá estos 12 meses tendrán que aparecer y acá tendrá que decir todos, sin datos, todos. Porque todavía no hay datos. Ok. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, esto lo vamos a completar a mano. No a mano, sino uno por uno lo vamos a tener que hacer. Y como recién se dieron cuenta, pero los datos están en Temper. Sí, los datos de las temperaturas máximas están en Temper. Entonces nos vamos a tener que quedar con aquellas temperaturas máximas que cumplan las 3 condiciones que mencioné antes, código de ciudad para ese año y ese mes. Y si hay datos, ahí sí, si hay datos y calculamos que hay registros y la cantidad de registros es mayor que 0, entonces vamos a hacer un ABG de Tmax. Si es igual a 0, en Temper la cantidad de registros es igual a 0, que cumplan esas 3 condiciones, bueno, a Pronten Max lo vamos a reemplazar con el valor null. Y si no, con el valor de promedio. ¿Se entendió? Sí. Bueno, recién me decían, podemos hacer un select temper, un scan for, código de ciudad es igual a la ciudad que recibo como parámetro y que el mes o el año de la fecha es igual al año que recibo como parámetro y que primero el mes sea 1 y después el mes sea 2 y después el mes 3. ¿Cómo hago para generar sí o sí los 12 meses que hay que generar? ¿Con qué estructura podemos generarlo? Con un for. Exactamente. Podemos generarlo con un for.
Entonces, acá tenemos el campo mes. Entonces eso sí o sí lo vamos a tener que generar con un for. Estos 12 meses lo vamos a tener que ir agregando. Sí o sí 12 veces. Por lo tanto, este cursor promedio que recién lo creamos, se le tienen que agregar 12 registros. ¿Qué tenemos que hacer para agregarle 12 registros a ese cursor? For, si quieren, mes de la estructura promedios, mes P, ¿qué le asigno? De 1 a 12. 1 to 12. Sí, muy bien. ¿Qué tendría que hacer? Hacer append blank. Sí, voy a tener que hacer sí o sí 12 append blank. Sí, ¿en qué? En promedios. Entonces, tendría que hacer un select promedios, como ustedes me dicen, y voy a tener que hacer append blank. Bien. Si yo Profe. lo... Sí. Ese mes P es como una variable cualquiera, o sea, no es lo que sea. Sí, yo si no le... sí. Y podría ser también, por ejemplo, ¿no? Y yo usé mes P porque el campo, tengo acá un campo mes, entonces no le iba a decir, bueno, el mes de los promedios, pero si quieren usar I, si están acostumbrados ahí, usen I. En for. Entonces, Profe. sí, y acá tendríamos que hacer todos los replays. O sea, esto tendrá que estar contenido, este append blank, tendrá que estar contenido en este for. ¿Por qué? Porque yo necesito que el mes cambie 12 meses. Los dos, que se agreguen 12 registros. Y cada registro va a estar reemplazado. En replace, el mes, lo voy a reemplazar con el valor de la variable i, si quieren. O el nombre que le dieron en la estructura. ¿Y qué más voy a tener que reemplazar? El prompt temp max con, ya vamos a ver con qué variable, le pongo puntos suspensivos y replace, yo lo estoy escribiendo como para que ustedes empiecen a visualizar la solución que tienen que llegar a obtener. Vemos que todavía no creamos la variable, pero esto va a estar contenido dentro de esta estructura de repetición porque se tiene que agregar 12 veces, no más. ¿Está bien? Profe, Escucho. ¿el select promedio puede ir afuera del for? Sí, puede ir, o sea, acá afuera, ya al crearte el cursor, ya estás en el área de promedios. ¿Qué pasa si yo lo agrego? O sea, si yo select, acá, ¿por qué lo agrego a esta altura? Porque me aseguro de que una vez que procesé todos los valores, que acá dije un espacio, porque acá tengo que ir a temper, hacer el cálculo del promedio, actualizar variables, y esas variables las voy a reemplazar en frontend max y frontend min. Pero me tengo que asegurar, porque el append blank, si no lo va a hacer en la tabla temper, me aseguro de estar en el área de promedios, porque si yo hago un append blank en cualquier lado, y lo va a hacer al agregar un registro en blanco, en cualquier área de memoria. Por eso me aseguro a dónde lo quiero agregar en blanco y en el cursor. ¿Y por qué hago esto? Porque ya sé que tengo que hacer un for. Porque yo dije, bueno, fíjense, lo más fácil para entender qué es lo que hay que hacer está en el ejemplo. Acá uno lee el procedimiento y tal vez
no se da cuenta todavía. Si uno no se da cuenta, lo tiene que escribir al ejemplo. Pero acá ya está escrito, o sea, si ustedes le dicen el mes, el promedio de temperaturas máximas, el promedio, bueno, para poder resolverlo, lo van a tener que plantear un ejemplo. Pero como ya está el ejemplo, bien, vengo al ejemplo y ya sé lo que tengo que llegar a obtener. Tengo que lograr que en el cursor almacenar los 12 meses, sí o sí 12 registros, con datos, sin datos, no importa, pero sí o sí 12 registros. Entonces, lo que me viene bien es una estructura de repetición que ya la vieron en la clase pasada, un for, le damos el nombre y bueno, o mes, o el nombre o mes P, por ejemplo, que varíe de 1 a 12. ¿Se entendió? Hasta acá no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me tengo que asegurar de que estoy en el área promedio, por eso seleccioné esa área. Después vamos a agregar todos los errores que pueden ocurrir. Bueno, entonces, ¿se entendió por qué el for? Sí, no sé. Sí. Sí, Tengo profe. que lograr esto. Es como un repetir para. ¿Cómo logro generar los valores de 1 a 12? Bueno, con un repetir para de informática. Acá se llama, el comando se llama for. Y tengo que, para cada uno dijimos 3 condiciones, que el código de ciudad, el año y el mes, me quedo filtrando ese código de ciudad, el año y el mes. Entonces ahora voy a hacer un cálculo antes de hacer un promedio de las temperaturas máximas, tendría que seleccionar temper y el área de temper para hacer el calculate. ¿Dónde hago el select temper? ¿En qué parte? ¿Antes del for? ¿Después del for? Adentro para que repita las 12 veces. Exactamente, porque adentro del for. Porque a veces se equivocan y lo agregan afuera, pero si llego a agregar esto afuera, vamos a equivocarnos, ponerlo afuera. Bueno, la primera vez va a funcionar, pero la segunda vez que, como después me tengo que ir al área de promedios, va a hacer todos los reemplazos y cuando vuelva, todavía estoy en promedios, aunque el mes sea 2, y yo no puedo hacer referencia a campos de otras áreas de campos que están en otras áreas de memoria. Entonces sí o sí tengo que estar acá en temper. Y en temper, ¿qué era lo primero que teníamos que calcular? Antes de calcular el promedio, ¿qué tenemos que calcular? Si hay o no registro. Bueno, ¿cómo lo escribo? Con el cálculo ICNT. Claro. ¿Podríamos haber usado un scan for? Sí, se podría haber usado un scan for con un contador. Pero bueno, entonces, ¿con qué condición? Miro temper, dijimos que yo estoy en el área de temper, que este código de ciudad sea igual a la variable code que recibí como parámetro y al mismo tiempo que el año de la fecha. Entonces para extraer un año es el year del campo fecha, sea igual al año que recibo como parámetro. ¿Y qué más necesitamos? Y que el mes, el month, del campo fecha sea igual ¿a qué valor? Voy a checar acá el espacio. ¿A qué valor? Ahí. Muy bien.
igual a la variable i. Bueno, este resultado del calculate lo voy a almacenar en una variable. Bueno, una variable cont, en una variable c para simplificar. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si la variable c es igual a 0? Completas con nulo. Exactamente. ¿Y cuántos valores tengo que completar con nulos? Dos. Los promedios de temperatura. 2, el del promedio de temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. Entonces, bueno, podría preguntarme si es mayor que 0 o si es igual a 0. Fíjense, si yo escribo if c igual a 0 y es igual a 0, entonces tendría que usar a una variable que le puedo llamar T de temperatura, M de máxima. Le voy a agregar el valor null. Y también a T de temperaturas mínimas le voy a agregar el valor null. Y si no, con else quiere decir que hay valores. Entonces, bueno, mi preferencia, cada uno programa como más le gusta, pero esta comparación no la voy a hacer. Yo voy a suponer primero que independientemente del valor que dé, o sea, solamente si da un valor positivo, se completen con datos. Entonces, estos dos valores los voy a suponer que no van a tener valores la primera vez que el mes no tiene valor. Entonces, solo si es mayor que 0, si por lo menos hay valores, entonces sí voy a calcular el promedio. Es mi preferencia. ¿Por qué? Porque una cantidad puede ser igual a 0, mayor que 0 o menor que 0. Entonces, para cualquier otro caso, que el calculate me dé un valor distinto, o sea, que me dé un valor 0 o menor, me aseguro que mis variables tienen siempre un valor inicial. Entonces, ese valor inicial las voy a cambiar a estos valores con los valores del promedio, si es que hay registros. Entonces, en lugar de calcular la cantidad, copio por las condiciones nada más, control C, eso mismo, en lugar de una cantidad, voy a calcular un promedio. ¿Cómo es el promedio de las temperaturas máximas? ¿Cómo es la función? ¿No es ABG? ABG, recorta G. Entonces, del campo que tenemos Tmax, acá es lo mismo, si yo lo escribo todo en mayúscula o todo en minúscula, es lo mismo. Y una vez que me dé el valor del promedio de temperaturas máximas, lo voy a almacenar en la variable Tmx. Se sobrescribe ese valor. Exactamente la misma condición para la temperatura mínima, y lo voy a reemplazar, lo voy a sobreescribir a la variable Tmn. Voy a sobreescribir con ese valor. ¿Entendí? Entonces, solo si encontró registros, bueno, se actualiza.
Voy entonces ahora a seleccionar promedios y reemplazo el promedio de temperaturas máximas con TMX y el promedio de temperaturas mínimas TMN con esas variables. Cuando vuelve el ENFORM, fíjense que estamos y se incrementa en 1, se vuelve a inicializar las variables y voy al área de temper. Ahora el puntero está en el área de temper. La tabla activa, están abiertas las dos, pero la activa es temper. Y se vuelve a ejecutar el calculate. El comando calculate se aplica a toda la tabla, a todos los registros, quiero decir, a todos los registros que cumplan la condición. Si el calculate da valor 0, bueno, no ingresa al if. No importa, porque previamente había inicializado los valores de TMX y de TMN con null. Entonces, si hay registros, los valores de promedio de temperatura máxima se completarán con los valores que obtenidos. Y si no, con null. Si no hay valores, con null. En for. Como tenemos un procedimiento, en proc. ¿Se entendió hasta acá? Esto, bueno, el calculate, ¿se entiende? Está, si quieren lo corro un poquito para que lo vean. Está contenido. Este mons que viene de acá. Profe, una pregunta. Sí. Si le hubiésemos dejado el if c igual a 0, o sea, que le asigna las variables el valor nulo, y en el else lo que le escribiste abajo, ¿también estaría bien o no? En realidad yo hubiera preferido al revés. Si esto es mayor que 0, se actualiza. Y si no, lo otro. Si vos no te gusta esto acá, ¿sí? Y vos lo querés cortar esto, yo prefiero cualquier otro caso que se copien las variables. Sí. ¿Por qué? Porque acá te aseguras que sean 0 o menor que 0. Por Sí, cualquier error que te dé. ¿Podría llegar a ser menor que 0? Y sí, si te da un -1, vos no sabés qué valor te puede dar un calculate. No sé, yo me aseguro que ante cualquier que te dé 0 o un valor cualquiera que sea negativo, bueno, me aseguro y le asigno a las variables un valor nulo. Si tiene valores positivos, en cuanto a la cantidad de registros me estoy refiriendo, si encuentro valores, bueno, entonces que haga el cálculo de los promedios. Profe, una pregunta. Acá entonces en el caso de que sea igual a 0, como preguntaron recién, saltaría directamente y ¿qué mostraría? Sin datos, nulo, ¿no entraría directamente al procedimiento? No sé si me entiende la pregunta. Estamos dentro del procedimiento. Nos piden hacer un procedimiento. Procedimiento alta promedios. Hay que hacerlo, sí o sí. Hay que completar los datos del cursor. El cursor es una tabla temporal. Va a existir en memoria RAM mientras se está ejecutando. Cerramos el programa, se libera ese espacio de memoria. No existe en disco. Ok. Sí, entendí. Entonces, Gracias. tabla temporal, ¿a qué lo vamos a asociar en este caso? Para no perdernos, yo les mostré lo empezamos a leer, como para darnos cuenta a qué teníamos que llegar. Ahora que nosotros lo completamos con null, pero acá dice sin datos, eso ya es distinto, o sea, ya es otra configuración que tendremos que hacer.
¿Se entendió entonces? Sí, profe. Bueno, entonces, nosotros decidimos que le agregamos valor null, como igual que el ejercicio de la práctica de los estudiantes, que cuando no había notas, porque no se presentó el ausente, lo consideramos null. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Entonces acá cuando no hay valores, los completamos con null. Para esos casos, bueno, para no hacer un cálculo, un promedio, una división por cero. Bien, pero el enunciado pide que en caso de que no haya valores registrados, se vea sin datos. Esto podemos hacer que todos los null, en lugar que se vea null, tenemos que hacer que en las grillas muestre sin datos. Eso se setea así como seteamos que las fechas se vean como día, mes y año, o que set centurión, que muestre 4 dígitos para el año. Bueno, así también hay un set que todos los null los muestre como sin datos. Se llama set null display to sin datos. Bien, entonces el procedimiento lo entendieron, yo copié cualquiera de las dos versiones, estaba bien. Sí, profe, yo te quería consultar. Entonces, nosotros conocemos el Calculate para ver cuántos tenemos que tener el mismo código, el mismo año y el mismo mes. Ese contador, después no lo utilizamos, o sea, tranquilamente podríamos usar un Scan4. Si vos no querés usar acá Calculate. No, arriba, en el CNT. Acá. Sí. ¿Y vos querés usar un Scan4? Sí, ¿se podría? Sí. Bien. Entonces, bueno, yo esto lo copio y ahora lo transformamos. El Calculate empieza siempre teniendo en cuenta todos los registros. El Scan4, lo que tendrías que hacer, tenés todo, en lugar de guardarle una variable, tendrías que poner tu contador en la variable C, vamos a ponerlo acá arriba, C igual 0, y acá tendremos que agregar a C, le asignamos C más 1. Claro, sí, perfecto. En scan. Profe, y de hacerlo con un scan, yo lo había pensado así, ¿no podríamos sumarle todos los valores y que después, una vez hecha la suma del campo de la temperatura máxima y el de la mínima, si C es igual a 0, que reemplace con el mes y con los dos valores nulos? Y que si es distinto de Entonces, vos lo habías pensado como S o suma igual a suma en 0 y después acá. Sí, una suma para el máximo y una suma para el mínimo, que calcule la suma para los dos y que después calcule el promedio con la cuenta de suma dividido C. Suma max, si querés, sí, esto, vos decías sí. Sí, necesitarías más tenemos Tmax. Y eso mismo suma 1000. Más de 1000 y lo inicializamos en 0. Bueno, esto también se puede hacer, pero bueno, pero ustedes ya saben, o sea, fíjense todas las líneas de código que les lleva a hacer eso, y se podrían equivocar también para
Bueno, en realidad tenés, esto lo reemplazamos con un calculate, esto con otro y esto con otro. Y este es if sí o sí tiene que estar. O sea, si es mayor que 0, vamos a tener que hacer la cuenta que a T max lo vamos a tener que dividir por C, y a T min por C, o si no tendríamos que decir si es mayor que 0, entonces cuando tengamos que reemplazar, lo reemplazamos por de suma max dividido C, y o si no suma min, esto suma min dividido C, y si no lo vamos a hacer, hacemos todo esto y lo reemplazamos a estos valores por null. Bueno, podría ser, sí, va a funcionar, pero bueno, se pierden de emplear el comando calculate y ver que en este caso, bueno, conviene mejor usar este comando global que se aplica a un conjunto de registros, como la resolución de cuando calculaban el promedio del curso o querían saber la cantidad de aprobados, si podrían usar un scan for con un C igual a C más 1, pero el calculate es más rápido, es en menos tiempo lo va a resolver. Profe, tengo una pregunta que no sé si estará bien o no. En el parcial, el hipotético caso que lo resuelvo con el scan for porque justo se me ocurrió hacerlo así, ¿estaría mal o porque funciona pero ocupa mucho tiempo o espacio, o estaría bien igual también planteado? Pero yo lo voy a seguir corrigiendo esto. Sí o sí hay que hacer esta parte, esto sí o sí hay que hacerlo. Por ejemplo, si ustedes planteaban para el ejercicio de recién, esto no va, y entonces este replace, en este caso, si es mayor que 0, se iba a reemplazar con suma max, y esto con suma min. Y bueno, y estos replace se van a reemplazar con null. Y pronto en min si ustedes deciden resolverlo de esa manera. Bueno, es otra versión. ¿Sí? Sí o sí hay que agregar los 12 meses. Después, el valor podría ser esto, pero bueno, a mí me gustó más la otra versión. Me gusta más la primera, ¿viste? Esta que tenemos acá. A ver, la que yo había decidido, no, a mí me gustó más esta. Esa versión me gusta más, como que es más directo. Esto sí, también va a funcionar, va a estar bien. Y lo que hay que tener en cuenta es que acá cambiamos de área de trabajo, la que quedó activa es el cursor. Cuando vuelve el for, hay que asegurarse de volver a estar en el área de la tabla temper. Porque a veces sin querer, empiezan acá a poner temper, seleccionar el área. Y el error es que cuando quieran hacer cuando tal vez para el mes 1 va a funcionar, pero cuando hoy vale 2 y empiece este scan, no va a encontrar ciudad porque está todavía activa el área
de la tabla del cursor promedios, entonces no lo va a reconocer. O sea, esto sería un error. Esto, control X, tendría que estar a esta altura. ¿Sí? Esto es el procedimiento. O uno o el otro pueden presentar. ¿Quedó claro esto? ¿Está entendiendo? Sí, profe. Yo tenía otra duda. Sí. Viste que para hacer el promedio nosotros también ponemos condiciones. Sí. Esas condiciones, ya, ¿por qué las ponemos? Eso me genera duda. Bueno. Dice que un procedimiento que reciba como datos el código de una ciudad y un año y almacena una tabla temporal para cada mes del año ingresado, o sea, para esa ciudad y ese año, para cada mes del año ingresado, o sea, estos datos son de esa ciudad, no de otras. Yo quiero, si elijo Rosario, que me muestre del año 2014 de Rosario, si elijo Buenos Aires, que me muestre de Buenos Aires, si elijo otra ciudad, que me muestre... Ah, claro, sí, sí, no, me había confundido porque no entendía por qué también habíamos puesto la condición cuando contábamos cuántos teníamos por el IF, pero ahí está, ahí lo entendí, creo. Bueno, entonces, a veces cuando tenemos este texto nos cuesta entender, tenemos que hacer un ejemplo con valores. Y bueno, acá ya está el ejemplo con los valores. Tenemos la ciudad, el año y la grilla, la cual que es nuestro cursor temporal, nuestra tabla temporal, que va a contener sí o sí los 12 meses. Entonces, no se olviden que los meses se generan con un for y estos, bueno, el promedio de temperaturas máximas se van obteniendo como promedios. En el enunciado dice, bueno, que en el caso B, hacer un formulario que permite ingresar un año, un cuadro de texto, y seleccionar el nombre de la ciudad, cuadro combinado. Y al hacer clic en un botón, muestra en una grilla el promedio de temperaturas máximas y mínimas de esa ciudad en cada uno de los 12 meses ingresados, tal como muestra en la figura. Entonces también dice, utilice la tabla temporal creada en el ítem anterior. Es la misma tabla temporal que recién creamos, el cursor. Bueno, y además nos dice que en caso de que no haya valores registrados para esa ciudad, en alguno de los meses mostrar un cartel sin datos. ¿Qué habría que configurar entonces en este formulario? ¿Qué tendríamos que configurar para que este combo o cuadro combinado nos muestre los nombres de las ciudades? Enlace a datos. Y si yo lo digo, y si lo resuelven sin enlace a datos, ¿cómo sería? Si es con enlace a datos, ¿cómo tendríamos que hacer? Configurando la propiedad de enlace, el row source. Sí. ¿Y no escuché qué propiedad sugerís? El row source y el row source type. Bien, ¿qué valores? El row source, el campo, el nombre creo que era, de la tabla de ciudades, y el row source type, campo. Claro. Si es campo, el 6 que es campo. Si estamos trabajando con enlace a datos y como vos decís, hay 2 tiempos para enlazarlo. Lo puedo hacer en tiempo de diseño, configurando las propiedades del cuadro de texto, de ese combo. Este combo en las propiedades, en tiempo de diseño,
como bien dijiste, puedo elegir en el browser, bueno, le digo qué campo quiero que se esté visualizando. Y en el browser type elijo 6, que es campo. Y acá en este caso sería el nombre de la ciudad. Bien, eso es lo que nosotros queremos visualizar. ¿Y qué más tendríamos que hacer? Está bien, lo enlazamos. Esto se enlazaría en tiempo de diseño. Si nosotros lo hacemos en tiempo de diseño, ¿en qué momento se abre la tabla? Yo lo cambio acá en las propiedades, por ejemplo. Pero ¿en qué momento se abrió la tabla? La tabla en el load. Sí o sí tendríamos que haber abierto la tabla ciudades en el load del formulario. Muy bien. Esa es una forma que va a estar enlazada en las propiedades. ¿Qué otra forma podríamos haber abierto con enlace a datos este combo? ¿De qué otra manera? Poniéndola en el entorno de datos. ¿Cómo? En el entorno de datos. En el entorno de datos del formulario. Bien. ¿Y de qué otra manera se puede abrir la tabla sin enlace a datos? ¿De qué otra manera se puede cargar el combo sin enlace a datos? Con un for y en un add list item. Exactamente. ¿En qué evento? En el init del combo. O en el init del formulario. En el init del formulario. Sí, nosotros no sugerimos que en el init del combo lo inicialicen. Siempre sugerimos en el init del evento init del formulario. Entonces, nosotros en este ejemplo, en estas prácticas, vamos a trabajar sin enlace a datos. ¿Y cómo es sin enlace a datos? Dijimos, abriendo todas las tablas en el evento, abriendo la base de datos y, bueno, yo ya lo tengo configurado. En el load del formulario, entonces, esto, primero, ¿qué hacemos? ¿Se llega a ver? O lo paso a un bloc de notas. Bueno, yo tengo cada uno elige el camino de la clase que sea. Tenemos que, esto es en el evento load del formulario. ¿Sí? En el evento load, ¿qué tenemos que configurar? El set default, set date, día, mes y año, set off. ¿Por qué set off? Que apague todos los resultados, los calculate, que no se visualicen los resultados en pantalla. El set null display, que todos los valores null los muestre como sin datos. ¿Y qué más usé? Usé un archivo de procedimientos, set procedure to, que el archivo de procedimiento lo busque el PRG busque, o sea, todos los procedimientos y funciones, lo busque en el archivo .pum y proc, yo le llamé así, .prg, el nombre que ustedes le dieron al programa, donde escribieron el procedimiento que recién escribimos. Esto en el evento load también que vamos a abrir la base de datos, porque en este ejercicio ya empezábamos a trabajar con un contenedor de base de datos. Le llamé ciutem y ciudades sin uno, yo porque quiero que activo el índice por el nombre de la ciudad, entonces orden y nombre y use temper in 2 y la temperatura en 2.
¿Alguna duda que escuché? ¿Alguien? No sé si levantaron la mano, preguntaron tengo algo una en el duda. chat. Sí. Ahí donde pusiste set null display, en todas las grillas que pongas en ese formulario te va a aparecer sin datos en el nulo. Sin datos va a aparecer en todos los null. Cada vez que en la grilla haya un valor null, va a aparecer sin datos. Bien. Y junto a esa pregunta, si yo quisiera poner de que si en un campo lógico, por ejemplo, si es verdadero, que ponga como el caso práctico, reservado o no reservado, ¿también tendría que hacerlo acá? Fíjate que acá dice null display. El comando reconoce los valores null. Sí, si fuera verdadero o falso, en donde quiero cambiar. Y eso puede estar con un for, si es verdadero, poner reservado, y si es falso, poner no reservado. Eso Vos podés reemplazar. Vos que decís, por ejemplo, que los valores del campo, bueno, cuando vos creás, no sé, la tabla, le tenés que decir que el tipo de dato que querés que sea el campo. Claro, sí, estaba mezclando dos cosas, está bien. Cuando vos tenés, a ver si tengo el administrador de proyectos, tengo los datos, tengo mi contenedor de base de datos, tengo la tabla ciudades, bueno, vamos a ver provincias, y acá elegís el que vos quieras. Si vos querés lógico, elegís el campo de tipo lógico. Depende, no sé, reservado, true, false, lo vas a agregar acá el tipo de dato. Perdón, Inés. No, entiendo lo que él dice, o sea, él lo que dice es, si tengo un campo de tipo lógico y quiero, como en el trabajo práctico, poner reservado o no reservado, eso no lo podés setear obviamente, desde el init de ahí no lo podés setear, porque vos, depende del valor que quieras, depende del valor si querés que muestre reservado o no reservado. Eso se hace de otra manera, después si querés consultarlo, lo vemos después, pero no es un seteo global así como esto, que a todos los null le pongas tal cosa. No va a por cualquier null, claro, que se visualice de esa manera, cualquier null que te aparezca en cualquier parte. Ya una vez que lo seteas así, te queda todo igual. Es como la fecha, como el año. Una vez que lo seteaste, hasta que cerraste el programa y lo volviste a abrir. ¿Se entiende? No sé yo pensé que por el tipo de dato, bueno, tendría que modificarlo acá en la tabla, tipo de dato lógico. Si era por reservado o no reservado. Bueno, entonces, eso vimos recién en el evento load y en el evento init, cómo se carga sin enlace a datos, cómo se carga este combo sin enlace a datos. Me decían que hay que seleccionar entonces la tabla ciudades con un scan recorriendo la tabla y copiando de la tabla de cada uno de los registros con el scan, cada uno lo voy copiando al combo. En el evento init dijimos, entonces sin enlace a datos, yo que esto no quiero que se vea, tengo sin enlace a datos select ciudades, lo copio acá para que se vea mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace el scan? Comienza siempre el scan desde el primer registro. Está el puntero, se posiciona en el primer registro y con el comando add list item lo que hace es el nombre, el campo nombre de la tabla ciudades se copia en el combo y también se copia al mismo tiempo el código de ciudad. No lo vemos,
pero se copian al mismo tiempo nombre, ciudad, nombre, ciudad. Esto es sin enlace a datos, y así por cada uno de los registros. Lo que se produce es una copia. Cualquier modificación que haga en el combo no queda reflejado en la tabla ciudades. Si hago una modificación en ciudades, no queda, no se visualiza en el combo, porque están copiados, ¿sí? No está enlazado a datos. Y algo más que hice fue inicializar en 0 la propiedad vale para que me acepte solo valores numéricos. Una pregunta. No, queríamos saber si ahí no sería con add list item ID. ¿Cuál sería la diferencia de poner ahí eso? No existe. Lo que yo entiendo que vos querés decir es, ¿cómo sé? Porque, bueno, ya se entendió entonces el evento init, el evento load, ¿se entendió? Se copió, yo estoy en ciudades, sin enlace a datos, se fue copiando, y todo lo que modifica en el combo no queda reflejado en la tabla ciudades, y si hago, una vez que se está ejecutando, al ser copia, trabajan por separado. La tabla ciudades la puedo modificar y no queda reflejado en el combo. Lo mismo si cambio el combo, no me queda en ciudades, porque no están enlazados, es sin enlace a datos. Bien, ahora, ¿cómo obtengo de ese combo que está cargado sin enlace a datos? ¿Cómo obtengo el código de la ciudad? Porque si yo lo ejecuto, voy a ver nombre de ciudades. A ver, vamos a despegar. No sé qué hice, que habré... cerrar. En el init, add list item, bien. No me deja, yo quería escribir Rosario, bueno, no me lo deja. Bueno, ahora ya lo voy a ver qué ¿Puede ser las propiedades del combo? ¿Sí? Vamos a ver. No sé si modifiqué algo. A ver, yo lo estuve modificando recién sin querer. Muy bien, me había olvidado. Esto es lo que pasa si R, si uno, claro, nada. Fíjense, botón derecho, acá, ninguno. Gracias, me había olvidado. Me pongo botón derecho y restablecer como predeterminado. Acá también, restablecer como predeterminado. Por eso, fíjense, bueno, si no les anda, es por eso. Ahora sí, yo los hago un clic, lo selecciono, queda desplegado. Una vez que queda desplegado, puedo hacer, sí, buscar Rosario. Vamos a ver. Si yo suelto, bueno, aparece otra letra. Entonces, Rosario, dijimos 2026, que tendrán que aparecer los 12 meses y sin datos. Bueno, 2025, elegí que sea 2025, sin datos, porque está validado que no supera el 2025, ¿sí? Y si yo tengo el 2020, que sé que en el 2020 tengo algún dato, calculo el promedio y me aparecen los valores. Bueno, entonces, recién me decían, ¿cómo hago para que yo estoy visualizando el nombre de las ciudades?
¿Cómo hago para obtener el código que no lo visualizo, pero sí lo fui copiando? El segundo parámetro, ¿cómo lo tendría que visualizar? ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo con una propiedad. El código de la ciudad se obtiene con una propiedad. Esa propiedad es list item ID, que tal vez era lo que vos te habías equivocado. Sí, era eso, profe. Bien. Entonces, ¿cómo obtenemos el segundo argumento, el segundo valor? Bueno, del seleccionado de este formulario, el combo de ciudades, ese es que está seleccionado con la propiedad list item ID. Ahí obtenemos el valor. Entonces, ahora vamos al init como para verlo. Fíjate que tenés de este combo, hay uno que se llama, con la L, list item ID. Es una propiedad, tiene una manito. En cambio, add list item es un método. Y entonces voy a necesitar el list item ID del combo de ciudades y el value del año. Esos son los dos parámetros que le tengo que enviar al procedimiento alta promedios. Bueno, yo ya lo tengo hecho. Alta promedios, ¿qué le voy a enviar? Llamé alta promedios 3, invoco, vamos a sacar este 3, alta promedios, with, el primero era la ciudad, thisform.combo ciudades, list item ID, coma, y después viene el parámetro del año. Vamos a copiarlo. Y esto es evento clic del botón. ¿Cómo se invoca el procedimiento? Do alta promedios, ese es el nombre del procedimiento. With el combo, el list item ID, o sea, el segundo parámetro de lo que estoy seleccionando, coma, el valor del background. Podríamos asignarlo previamente a una variable y después mandar como parámetro la variable. Seleccionamos promedio. Esto es un comentario nomás de una línea, el asterisco. Y lo que tenemos que enlazamos el cursor promedios a la grilla, a la grid 1, que es el nombre de la grilla. Siempre se enlaza con, entre comillas, el nombre del alias, siempre es alias, por eso el recursor type es 1. Y también le agregué el ancho de las columnas. Y acuérdense, como en el append blank, el puntero va a quedar al final. Entonces voy a promedios, que llevo el puntero al primer registro, y después hago un refresh de la grilla. Fíjense, si yo no pongo el go top, lo comento. Si yo acá escribo Rosario 2020, por ejemplo, calcular promedios, me quedo al final. Tengo que hacer un clic en la grilla para que me muestre todos, para evitar que tengan que hacer clic, que me quede ver el último. Voy al diseño y que vaya al principio.
Antes lo que hice, bueno, fue una validación que se haya seleccionado una ciudad, o sea que si está vacío el combo, bueno, que seleccione una ciudad. Hice una validación, se las copio. Vamos a ir acá y se los agrego. Para que se vean mejor. ¿Qué validación hice? Valida que se haya seleccionado una ciudad. Este tema empty lo vimos cuando veíamos calcular el promedio de los estudiantes. Si estaba vacío, se completaban con valor nulos. ¿Se acuerdan? Cuando agregábamos datos, un app from datos de un archivo de texto, lo verificamos de esta manera, o sea, son comandos que ya los veníamos trabajando. Si está vacío el combo, si no se selecciona nada, selecciona una ciudad. Y si no, cancel, que no siga. En lugar de cancel, podríamos poner un else. Si quieren, podríamos un control X y decíamos si no, else, y que siga con las validaciones. Si no, en div iría acá. Profe, una pregunta. Y así, para no usar el cancel. ¿Cómo? Antes del GoTop, sí o sí, hay que volver a poner select promedios. Yo me aseguro estar en el área de la tabla promedios porque porque no es necesario porque ya lo tengo acá. No es necesario. Lo borro, no es necesario. Profe. Sí. ¿Cómo haría para validar en caso de que los datos yo los elijo de una grilla? Sí. ¿Cómo hago para validar que seleccionó algo? O sea que eso de empty no lo podría hacer, entiendo. No. ¿Cómo haría? Tenés que ver, pero ¿en qué cosa querías seleccionar? No, yo del trabajo práctico lo estoy haciendo y justo cuando lo dijiste se me... Claro, acá la grilla solamente la usamos para visualizar datos o lo que estamos haciendo, enlazamos una grilla. Sí, no seleccionamos. En este ejercicio sí, por eso preguntaba de... Bueno, si vos querés obtener datos de una grilla, entonces, por ejemplo, si vos estás en el formulario, form, perdón, en la grilla tenés que irte. En esta grilla tenés que ver qué eventos tiene. Tenés el after row call change, cuando vos cambias de columna, ahí puede ser un evento, ocurre cuando un usuario pasa de una fila a otra, ahí lo detectás, eso porque haces un clic en la grilla. ¿Sí? Y cambiaste de columna. Ese puede ser uno. Claro, yo lo que venía haciendo era cancelar el botón siguiente, digamos, o el paso siguiente que necesito, y cuando se activa el after row call change, activo el botón siguiente. No sé bueno, si es válido. Enable o... Claro, eso. ¿Está bien? Ah, ok, bien. Bueno, no sé, hay que ver el contexto, yo ahora te digo bien, pero... Sí, pero era para saber si no había una forma más sencilla. Claro, acá es distinto porque acá tenés que seleccionar ante un cambio, cómo detecta el cambio que pasaste, no sé, que pasaste de una fila a otra de la grilla, bueno. Está bien. Ok. Pero bueno, esto es una entrada de datos. Lo otro, estamos enlazando, nada más que se enlaza el cursor a la grilla. Bien, y salimos, bueno, una vez que quedó promedios, para salir
habría que haber salido con salir con un close table, ¿sí? Close all o diffform.release, o bien un close database y close table, para que cierre la tabla el cursor promedios. ¿Se entendió? Una duda. Sí. Viste que vos, para asegurarte de que estabas en el área de trabajo seleccionada, volviste a poner select promedios y después, bueno, lo borraste. Pero está mal si lo pongo 2 veces. No, no está bien. Yo, porque cada vez que va a un procedimiento, yo no sé en el procedimiento cuál fue la última tabla que estuvo, en qué área se habilitó. Entonces me aseguro, pero bueno, no, yo acá ya lo tenía seleccionado, o sea, tenía seleccionado el cursor, entonces no es necesario. O sea, lo tengo seleccionado, ya estoy en esa área y me fijé que acá no me pasé a otra área de otra tabla. Entonces, por eso dije, no, acá no es necesario, ya todavía sigo en la misma área, no lo cambié, lo dejo más lejos, pero a veces ¿yo por qué lo habré dejado? Para asegurarme que este GoTop se está refiriendo, o sea, no lo necesito porque ya sé que estoy en el área, pero si yo no lo veo porque lo tengo muy lejos en el código y me quiero asegurar que quiero hacer un GoTop de promedios, sí, lo agrego. Bien, esto no va a estar. Lo que nosotros vamos a corregir, por ejemplo, si ustedes crean el cursor y lo que estaría mal es que Control X, hagan esto, pongan un select temper a esta altura, porque cuando ingresan la primera vez funciona, pero la segunda se va al área de promedio, cuando vuelven, van en for, vuelven y va a querer hacer un scan estando en el área de promedios, van a querer hacer un scan y ya le da error, porque code ciudad no existe en la tabla promedios. Esos son errores. Sí, eso sí que son graves, errores graves, pero que lo resuelvan de esta manera, sí, o que lo resuelvan con Calculate, eso no es un error. O sea, que lo resuelvan o que le guste más usar un scan for, bueno, va a estar bien. Hay otra forma de resolverlo, sí, pero, por ejemplo, si llegan a poner este C, por ejemplo, en lugar de agregarlo ahí, lo agregan afuera, esto es gravísimo. Esto es gravísimo que hagan esto. Esto sí, aunque, bueno, pero inicialicé, yo quise ponerlo adentro, pero lo hice afuera. Bueno, esto no funciona, porque el promedio no van a poder calcular, acá me olvidé, dividido C. Entonces, si esto no lo hacen, les va a dar, bueno, acá porque estamos controlando que sea mayor que 0, pero les va a dar que todo es null. ¿Cómo? Pero sí hay datos, pero da todo null. Eso sí, no está, que una instrucción la ingrese de más, no va a estar bien, no importa. Lo que importa es que por ejemplo en este caso que te da 0, que bueno, te va a decir que no hubo datos y hay datos. Eso sí está mal. Bueno, en este caso porque controlamos que sea mayor que 0. Por ejemplo, que Control X. Vamos a dejarlo ahí afuera. Si no controlamos que sea mayor que 0 y que calculen todos los promedios, eso es gravísimo para no aprobar. Y además, no solamente eso, si tal vez el primero va a funcionar, el segundo vamos a C, por ejemplo, C vale 0, pero ingresó en el primero, se incrementó en 1,
Pero el segundo no había ciudades. Entonces, a pesar de que no hay ciudades, bueno, va a dar lo va a almacenar con 0 y en realidad no, tendría que decir null sin datos, si no te va a poner que el promedio es 0 y el promedio de una temperatura puede ser 0, es un valor 0, va a dar valores máximo 0, como máximo 0, o mínimo puede ser 0, pero máximo 0, no sé, en enero, en febrero. ¿Se entiende? Los errores de lógica sí van a estar, eso sí se va a corregir como bien o mal, o está bien o está mal. Los errores de lógica. No sé si se llegaron a dar cuenta de todas las posibles variantes que pueden resolver. Sí, profe, gracias. Bien. ¿Que necesitan que tenga alguna parte, algún código, alguna parte del código? Profe, en el botón salir, ¿qué pusiste? En el botón salir agregué que cierre todo y disform.release. Si agregan un botón salir, siempre descarguen el formulario de memoria. Si no quieren poner un close all, bueno, close tables y close database. El close table o close database y close table. El close database cierra la base de datos y el close table cierra el cursor, la tabla temporal. Gracias. Para que no, el close all cierra el proyecto. También cierra todo. Me parece que ya estamos. ¿Podrías ir al botón de calcular promedios? Así le saco una captura. No sé si esto te sirve o... Sí, ahí está. Espera un momentito que... Bueno. Sí. No sé si te sirve. Listo, gracias, profe. Bueno, yo dejo de compartir